Hola, ¿qué tal? Amigas, amigos de la revista Peninsular. Nos encontramos una vez más en una emisión de Tiempo de Mujeres, este programa que se ha especializado en dar a conocer a mujeres talentosas de nuestro medio, mujeres en diferentes ámbitos, en la cultura, en el arte, en la política, en la ciencia. Y la verdad, pues hoy tenemos una invitada, otra invitada muy especial, una mujer muy preparada, una mujer del ámbito académico. Ella es investigadora nacional del CONACYT, quien llega a ser investigadora nacional, y no es la mayoría, las mujeres son menos, somos menos, pero es una mujer muy talentosa, investigadora de la Universidad Autónoma de Yucatán. Ella es Claudia Dávila Valdés. Mi estimada Claudia, muy bienvenida a tu programa Tiempo de Mujeres. En un descuido no hemos revisado los antecedentes familiares, pero coincidimos en el Valdés. Claro. A lo mejor tenemos por ahí un ancestro en común. Bienvenida, y Claudia. Y con ese además. Y con ese. Sí. Oye, no, muchísimas gracias por la invitación y por la distinción para estar en este programa. Muchísimas gracias, de verdad. No, al contrario, ¿desde cuándo estabas en nuestra lista? Nada más tuvimos que perseguirla un tiempo porque eso de las investigadoras que tienen mucho que hacer con trabajo de campo, escribiendo papers y todo lo demás. Claudia, lo que más nos gusta de nuestro programa es conocer a nuestras invitadas desde el inicio. Es decir, nos gustaría que nos contaras quién es Claudia Dávila Valdés, antes de ser la doctora del CONACYT y de la universidad. ¿Quién es Claudia Dávila en tus propias palabras? Cuéntanos cuando eras niña, quién eres, tus papis, tus hermanos, tu barrio de origen, qué querías ser de niña, ¿cuándo decidiste ser universitaria? ¿Cuál era tu proyecto de vida? Ya sabes que uno, desde niña, uno tiene ahí sus fantasías. Sí, claro. Así es que cuéntanos algo de eso y bienvenida una vez más. Bueno, pues yo nací en la heroica Zitácuaro, Michoacán. ¿Zitácuaro? Sí, Zitácuaro, Michoacán. Allá nací, en medio de una familia, pues digamos, de clase media. Mi mamá, bueno, no tiene estudios y mi papá pues se quedó, digamos, en la preparatoria, ¿no? Entonces, viví una vida bastante tranquila en Zitácuaro y ahí estudié hasta la primaria. Yo recuerdo, hasta tercero de primaria, recuerdo cuando era niña, tenía 8 años y que mi mamá me preguntaba qué quería hacer y yo le decía, mamá, yo quiero ser mamá. No. Eso era lo que yo le decía, que quería ser de grande. A los 9 años, bueno, pues nos tuvimos que mudar a Toluca, ¿no? Para que mi hermano pudiera seguir estudiando. Yo tengo 2 hermanos mayores. Él iba a entrar a la prepa, mi hermana iba a entrar a la secundaria y yo iba a entrar a cuarto de primaria. Y entonces nos movemos a Toluca y ahí viví en Toluca, pues 11 años, más o menos. 11 ahí años fue tu viví. niñez, digamos. Sí, digamos, el final de mi niñez y mi adolescencia, ¿no? Entonces, digamos que pues mi trayectoria por la vida entre la niñez y la adolescencia, desde el aspecto educativo, pues fue más o menos lineal, ¿no? Estudié la primaria y la secundaria, las 2 en escuelas públicas. Allá. Las 2 en escuelas públicas. El problema comenzó cuando entré a la prepa. Digamos que mi trayectoria educativa no fue lineal, ¿no? Fue un poco atropellada y con algunos desafíos bastante, pues digamos, yo los encuentro bastante interesantes. Cuando salgo de la secundaria, pues hago examen para entrar a la preparatoria, porque yo quería entrar a la preparatoria pública, ¿no? ¿Tenías la idea de ser universitario? O sea, los estudios Sí, universitarios... yo quería seguir la trayectoria normal, estudiar la secundaria, la prepa, la universidad, no tenía muy bien planeado qué quería hacer. Ya sabes, de pronto cuando uno es niño quiere ser veterinario porque te gustan los perros y los gatos, pero no, yo no tenía muy claro qué era lo que quería cuando iba en la secundaria. Pero mamá sí, todavía. Ah, sí, yo eso digamos que siempre, ¿no? Sí. La cuestión fue que cuando salgo de la secundaria hago un examen para entrar a la prepa y me mandan a una prepa que está lejísimos de donde yo vivo, en un pueblo, y en el turno vespertino. Y yo dije, no, esto no es para mí, estoy chica, empecé en el conflicto y pues mis papás me dijeron, ¿por qué no estudias la prepa abierta? ¿No? Ajá. Y yo dije, en 1 año y medio la vas a terminar, me dijo mi papá. Yo dije, pues está muy bien, yo voy a estudiar la prepa abierta, eso es lo que voy a hacer. Y ya no me inscribí a la prepa que me habían mandado, que era la prepa 5, no me acuerdo.
y que me pongo a estudiar la prepa abierta. Y obviamente el año y medio se convirtió en cinco años. No me digas. Pues que es un sistema súper complicado, súper difícil. Digo, no sé cómo sea ahora, pero pues cuando yo estudié la prepa fue bastante complicado. Y yo terminé abandonando la prepa, ¿no? Y llegó un momento de mi vida en que yo era nini, ¿no? Ni estudiaba ni trabajaba, no hacía nada con mi vida, era como un tiro al aire, no sabía qué quería hacer. Ahí como que me perdí un poco, ¿sabes? Sí, como claro. que no tenía yo muy claro qué quería hacer en la vida. Y mi papá dijo que no sabía mucho qué hacer conmigo, dijo, te vas a meter a estudiar corte y confección. Y me metió a una escuela de corte y confección. ¿Cómo crees? Así que fui una semana a esa escuela a saber cómo pegar botones y lo cual lo encontraba bastante entretenido porque eran puras señoras y yo, ¿no? La cuestión es que, pues, ahí pasó algo muy trascendente en mi vida porque mi papá muere. No me digas. Yo tenía 17 años cuando mi papá muere y pues yo era nini, ¿no? O sea, estaba estudiando corte y confección. Y resulta que él trabajaba en la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, ¿no? Entonces me heredan su plaza. En esa época se podían heredar las plazas, se la ofrecen a mi hermano dice, no, gracias, yo no quiero. Y yo así como, yo pues quiero, ¿no? Soy nini. Soy aquí. Y efectivamente a los 17 años empecé a trabajar en la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. Entonces paso de ser nini a ser burócrata, ¿no? Obviamente me dan la plaza, pero no el puesto. Entonces, claro, mi papá pues ya tenía un puesto un poco más alto y yo era la secretaria de la secretaria de la secretaria de la secretaria. Pues así empezamos todos, y sacando empecé, fotocopias. ¿no? Sí, exactamente. Entonces, ahí como que empezó pues una nueva vida, empecé una nueva vida y como que me fueron empezando a caer los 20 de qué quería hacer con mi vida, ¿no? Porque pues era burócrata y como que eso no me sonaba mucho. Yo decía, ¿burócrata? Esto es todo en la vida, ¿no? Hasta aquí me quedé. Y además no sabía hacer nada porque no había terminado la prepa. Yo lo único que sabía hacer era escribir sin ver el teclado. Era lo único. Ya era bastante, pero... Era bastante. Yo hasta ahora nunca aprendí. Y mira que tomé los cursos y yo escribo con 4 dedos. No, yo escribo con todos y sin ver. Eso es lo único que aprendí. Y eso era lo único que sabía hacer, pero... Pues digamos que empecé a tomar conciencia de mi vida y dije, bueno, pues si no voy a ser burócrata, ¿qué quiero hacer? Empecé a estudiar inglés y dije, bueno, pues ¿por qué no ser profesora de inglés? ¿No? Hacer una carrera técnica para ser profesora de inglés, pero había que acabar la prepa. Sí, claro. No puedes ser profesora de inglés si no terminas la prepa y entonces... Pues me puse en mis tiempos muertos, porque yo tenía muchos tiempos muertos en ese trabajo que yo tenía de burócrata en el centro SST Estado de México. Pues me puse a estudiar, ¿no? Y la verdad es que eso me ayudó un montón porque me volví autodidacta, ¿sabes? O sea, tú te inscribes para hacer el examen de Historia de México 1, por ejemplo, compras un libro y te pones a estudiar. Sí, y finalmente terminas en ese sistema. Sí, pero me tardé 5 años. ¿no? Es por eso que, bueno, pero estudiabas también. Sí, estaba estudiando el inglés y luego dije, bueno, pues si ya tengo inglés y la prepa, ¿por qué no estudiarlo desde la licenciatura? ¿no? Entonces, hago un examen porque en la UAM hay una licenciatura que se llama la licenciatura en lenguas extranjeras. Y yo dije, pues ¿por qué no? Voy a ser profesora de inglés, pero ya con una licenciatura, ¿no? Y hago el examen y no lo paso. Me caigo al mar. No lo pasé, eso fue devastador, muy devastador. Yo todavía no terminaba la prepa, todavía me faltaban materias, pero yo ya había hecho el examen y bueno, al piso, pero había que remontar, ¿no? Había que seguir adelante y tuve un año como para reflexionar qué era lo que yo quería hacer en mi vida, ¿no? Qué profesión quería tener. Ya tenía claro que sí quería estudiar, que no haber pasado el examen no implicaba que eso se había acabado. Entonces tuve ese año para encontrarme conmigo misma y decidir que quería estudiar Relaciones Internacionales, ¿no? Entonces en ese año termino mi prepa como pude, ¿no? Con muchas dificultades, con mucho empeño, y hago exámenes para entrar a la UAM en la carrera de Relaciones Económicas e Internacionales y en 2 escuelas privadas en la Ciudad de México. Yeah. Y paso en las 3, ¿no?
pero yo dije, oh, quiero salirme de mi casa, ¿no? quiero probar un mundo nuevo. Y me fui a la Ciudad de México a estudiar relaciones internacionales, ¿no? Pero ya era como que ya estaba como mejor plantada en el piso, claro, ¿no? Estos años en la Secretaría de Comunicaciones y Transportes pues me habían dado el tiempo y la oportunidad de asentarme e incluso de conocer gente que me ayudó, ¿no? O sea, ¿cómo vas a decir que ahí encontraste personas que te van a guiar? Y tuve la fortuna de encontrar personas que me ayudaron a encontrar mi camino, que me mostraron mis capacidades, que quería, o sea, me abrieron a un mundo completamente diferente y que yo se los agradezco infinitamente porque eso me ayudó hasta donde estoy ahora. Y te cambió la vida. A estas personas les llamamos precisamente referentes vitales, que son esas personas que nos enseñan algo, nos abren un camino y nos hacen un cambio sustantivo en nuestra vida. Pero está buena esta charla, quédense con nosotras aquí en Tiempo de Mujeres. Estamos con la doctora Claudia Dávila Valdés, que a lo mejor somos primas por ahí, lo vamos a tener que investigar. Volvemos en un momento. Qué gusto verlas y verlos aquí. Ya estamos de vuelta aquí en su programa Tiempo de Mujeres. Estamos con la doctora Claudia Dávila, investigadora del Centro de Investigaciones Regionales de la Universidad Autónoma de Yucatán. Ella es una colega mía en la Unidad de Ciencias Sociales. Claudia, nos has hablado de estos tropiezos, pero que finalmente te vinieron a hacer un proceso de maduración personal, de empoderamiento, de resiliencia, perder a tu padre, perderte un poco en el mundo primero como nini y después trabajando como burócrata, pero finalmente agarras una carrera universitaria, haces una ruptura fuerte, te vas a la Ciudad de México, no cualquier cosa, ¿no? El reto de irse a vivir sola a la Ciudad de México, etcétera, y terminas una carrera universitaria que finalmente te pone en un mundo nuevo. Esta carrera, ¿qué frutos te abrió? ¿Podrías platicarnos un poco, finalmente, dónde fue tu primer trabajo? ¿Cómo te encuentras más adelante con la investigación? Déjenme decirles que ella es una destacada investigadora, sobre todo con temas muy apasionantes como la migración extranjera. Vamos a platicar ahorita de eso. ¿Cómo llegas a todo este mundo de la academia, Claudia? Bueno, pues sí, como ves el camino es no es tan lineal como yo hubiera querido. Pues estudio Relaciones Internacionales en la Ciudad de México, y yo me encuentro que la carrera era la mía, ¿no? Era lo mío porque es una carrera muy abierta, tiene muchos temas y ahí me pude dar cuenta que eso de estudiar, de leer y incluso de explicarles a mis compañeros procesos era lo mío, ¿no? Como que yo sí dije, esto de la academia me gusta, ¿no? Me está gustando. Además de que estudiaba y trabajaba al mismo tiempo, ¿no? Yo pasé 10 años trabajando en la Secretaría de Comunicaciones y mientras tanto también estudiaba en las mañanas y trabajaba en las tardes, ¿no? Entonces, cuando termino la carrera, pues hay que titularse, hay que hacer un trabajo de investigación, una tesis, y pues me doy cuenta que tengo facilidad para eso, ¿no? El hecho de que yo haya aprendido a ser autodidacta, pues me dio todas las herramientas para poder hacer una tesis pues de manera rápida, digamos, ¿no? Apenas terminé yo la licenciatura, unos meses después yo ya había terminado con la tesis y la presento. Tengo una mención honorífica, afortunadamente remonté todo, y con esas herramientas, pues voy y pido una beca al CONACYT. Digamos que yo ya no trabajé, ¿no? O sea, yo termino la carrera, me titulo, estudio francés, porque yo ya tenía decidido que quería irme a Francia. O sea, yo sabía que quería estudiar un posgrado, pero además sabía que quería irme al extranjero, ¿no? Entonces, hago todos los trámites con el CONACYT y pues yo sigo trabajando en comunicaciones y transportes hasta que obtengo la beca. Corto mi relación con la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. 10 años. O sea, ni un día más ni un día menos, fueron 10 años en los que yo trabajé ahí y yo termino ese trabajo para irme a Francia, a París, a estudiar el doctorado. A París a estudiar el doctorado. O sea, después de ser nini, perderse por la vida en una prepa abierta, emanciparse y volver a trabajar, das un salto triple mortal
Fíjense lo interesante de esta historia, cómo los estudios superiores le despiertan, desarrollas las herramientas necesarias para darte cuenta de que la academia es una opción, y simple y sencillamente dio triple salto mortal, porque esas becas en aquel tiempo, sobre todo en el extranjero, eran muy difíciles y no todo el mundo las obtenía, sobre todo por el idioma. Pero ya hablabas francés entonces y se va ni más ni menos que a París. Cuéntanos qué grado tuviste en Francia. Sí, bueno, incluso en la entrevista que me hicieron para la beca, la persona que me entrevistó empezó a hablarme en francés como para ver si yo tenía, si realmente, y pues ya como yo ya había estudiado en el IFAL, pues empezamos a hablar y dijo, no, pues sí puedes irte, ¿no? Y ella pues puso que sí estaba preparada, y por eso pues obtuve la beca. Me fui a hacer lo que se llama primero, pues lo que corresponde a la maestría, que en aquella época se llamaba algo así como diploma de estudios profundos, ¿no? Ahí hice una maestría que es 1 año más o menos, y yo trabajé política exterior de México, cómo se había transformado la política exterior de México, de pasar a ser algo tradicional a volverse algo neoliberal a partir de los 80, muy apegado a lo que dictaba Estados Unidos. Esa fue, digamos, mi tesis de maestría. Y ahí me di cuenta que la cuestión esta de los refugiados españoles que llegaron a Francia me llamaron mucho la atención, de cómo México se había comportado con estas personas que llegaron a México y a Francia, porque llegaron a Francia y a México, ¿no? Yo dije, este es un tema interesante para el doctorado, y pues lo agarré, ¿no? Fueron refugiados españoles tu primer trabajo de doctorado. Sí, o sea, ya a la hora que yo cambio al doctorado, obtengo mi DEA y cambio al doctorado, pues hago un proyecto sobre la comparación de la experiencia migratoria de refugiados españoles en México y en Francia, ¿no? Para saber cómo les había ido en uno y otro país, ¿no? Y ahí entras al mundo de las migraciones. Ahí es como entré a las migraciones. Fíjense que Claudia tiene, yo he seguido algunos trabajos tuyos, me ha interesado mucho, me acerqué a tu trabajo como colega, y me llamó mucho la atención y me encantó un trabajo que hiciste sobre las migraciones coreanas, la migración coreana a Yucatán. Entonces después veo que ahora estás con los expat, luego con los canadienses, los norteamericanos, te faltan los guaches, ¿no? Perdón, bueno, yo soy guache. Todos, la mitad de Yucatán fuimos guaches, ahora somos con mucho orgullo yucatecos. No, con todo cariño el término, pero ella inicia todo un proceso de investigación de las migraciones. Cuéntanos estas migraciones, la china también trabajaste, la coreana, china, ¿no? Y libanesa. Ah, y libanesa, exactamente. Cuéntanos esto, ¿qué has encontrado con estas migraciones? ¿Qué importancia han tenido las migraciones para Yucatán? ¿Qué ha representado esta incorporación, digamos, cada vez mayor de gente de fuera, que finalmente viene a enriquecer con los altibajos que implica una migración, tanto para los migrantes como para los que vivimos en el lugar de migración? Cuéntanos un poco esta experiencia. Pues sí, fíjate que este tema de la migración de libaneses y coreanos pues me aterriza en Yucatán, ¿no? Es como lo que me ancla a Yucatán y a la ciudad de Mérida, que es donde yo ya iba a hacer mi vida. ¿Con los libaneses, perdón? Libaneses y coreanos. Y coreanos. Sí. Yo ya traía la experiencia de hacer migraciones desde el punto de vista comparativo, porque comparé una migración en 2 lugares diferentes, refugiados españoles en México y en Francia. Yeah. Pero cuando llego aquí, ahora hago lo contrario. Trabajo un lugar, pero trabajo 2 tipos de migraciones, los libaneses y los coreanos, ¿no? En un mismo lugar, que es en este caso Yucatán. Entonces, yo quería saber cómo les había ido a estas 2 migraciones en el contexto histórico, al haber llegado casi al mismo tiempo y más o menos por los mismos motivos, y sin embargo se veían unas diferencias abismales entre lo que era la migración de libaneses, que como sabemos, ¿no?, son muy vistosos, clase media, media alta la mayoría, ¿no?, contra los coreanos, que se desdibujaron de alguna manera dentro de la sociedad yucateca. Yo quería saber por qué, cuáles eran los elementos o las pistas que nos ayudaban a entender por qué tuvieron trayectorias tan disímiles, ¿no?,
siendo que llegaron en un mismo momento, en un mismo contexto histórico y a un mismo territorio que tenía exactamente las mismas características, ¿no? Eso era. ¿Y qué fue lo que encontraste? Porque, bueno, a mí me llamó mucho la atención tu estudio sobre los coreanos, porque al parecer fue una única gran migración, recuerdo que en 1905, ahorita nos contarás, y fue, hasta donde sé, por un descendiente de migrantes, no de aquí de Yucatán, sino de México. Él me comentó, mis abuelos o mis bisabuelos fueron engañados, ¿no? Los trajeron como para trabajar, les prometieron que iban a tener tierra y trabajo y finalmente los traían para ser peones de hacienda. ¿Qué tan mito es esto? ¿Y qué pasó con los coreanos que habrán llegado como 1000? Sí, fueron 1033. 1033. Sí. Y exactamente llegaron todos juntos. Yo creo que es una característica muy importante de la migración coreana, que a diferencia de la libanesa, que fueron llegando poco a poco, de manera escalonada durante muchos años, la de los coreanos llegó un barco con todos juntos, ¿no? Y todos juntos llegaron a Yucatán y después fueron repartidos más o menos en 32 haciendas. ¿Quiénes los traen? Los hacendados yucatecos. Ellos financian ese trayecto para que vengan. Vienen con un contrato por 4 años para trabajar el enequén. El contrato es muy claro, el problema es que no saben cuál es el clima, qué es el enequén, qué tienen que hacer con esta planta, ¿no? Entonces, ¿hay engaños? Sí, ¿no? Porque no saben, no tienen toda esta información, ¿no? Ellos vienen a trabajar con la idea de que van a trabajar 4 años, van a hacer dinero, porque se decía que aquí había mucho dinero, lo cual era verdad, sí. Nada más que no se repartía de manera igual, y menos para los trabajadores de las haciendas. Entonces, pues encontraron una situación muy difícil porque, bueno, de entrada no era como los libaneses, que ya había gente que hablaba su idioma y el castellano, o el español, o el maya, ¿no? Aquí ellos llegan y pues solo hablan coreano y no hay quien les facilite. Y sin ninguna red, parte del éxito. Exactamente, no hay nada. Parte del éxito de los grupos libaneses, que bueno, son muy visibles, hay mucho que decir sobre ellos en términos gastronómicos, culturales, económicos, o sea, se hicieron un grupo muy fuerte, pero algo tienen los libaneses que he observado a través de los trabajos de la gente que estudia, de los investigadores que estudian este tema, y es que el libanés tendía a tener lazos de confianza, redes sociales y familiares, donde te traías al sobrino, lo recibías en casa, luego le cobrabas todo, pero bueno, finalmente había redes de apoyo. Estos coreanos llegaron solos y ¿qué pasó con ellos? Esa es justo una de las diferencias, o algo que explica por qué les va de manera tan diferente, porque no tienen estas redes de solidaridad y apoyo mutuo que los libaneses sí tuvieron para remontar en la escala socioeconómica, porque ellos, los libaneses, lo hacen muy rápido, ¿no? En pocas generaciones ya remontaron y ya alcanzaron las clases medias e incluso altas, élites. Sí, las élites, ¿no? Los coreanos no tenían digamos, la situación para tejer esos lazos de solidaridad y de apoyo mutuo y de redes sociales que permitieran remontar. Sí se apoyaban, pero pues como todos estaban en la misma situación, claro, el apoyo terminaba siendo en el mismo nivel, ¿no? Claro. Entonces eso les complica mucho remontar, y por eso es que muchos se quedan después de esos 4 años de trabajar en las haciendas. Pues resulta que no tienen dinero para regresar. Corea, políticamente hablando, tampoco está en condiciones, no les gusta lo que hay en su país y tampoco quieren regresar. Entonces, ¿qué es lo que saben hacer? Trabajar en las haciendas, y muchos de ellos se quedan trabajando en las haciendas y en el mundo rural yucateco. ¿Se mezclaron? ¿Se casaron? ¿Hasta donde sé? Sí, hay una mezcla mucho más vistosa que la que tuvieron los libaneses, que pudieron formar un endogrupo, ¿no? En el que se casaban entre ellos. Traían al esposo, traían a la novia, ¿no? Y porque había mujeres con quien casarse, ya, cosa que los coreanos no tenían, porque la mayoría eran hombres solteros u hombres que llegaron con sus esposas. A lo mucho podían tejer con las hijas que iban naciendo, pero pues poco a poco eso se fue complicando, porque no había mujeres que fueran alimentando esa colonia para de hacer coreanos. El endogrupo, no. No había. Tuvieron que hacerlo con Entonces gente de se fuera. casaron, y pues como su mundo era el mundo rural yucateco, pues muchos, ¿no? O sea, yo, por ejemplo, los que yo trabajé, la mayor parte se casaban con mayas, mujeres mayas yucatecas.
¿no? Y que además, supongo, no lo sé, bueno, lo que le estuve leyendo también en tu trabajo es que pues los apellidos, ¿no? Kim. Sí, bueno. Todos son Kim, todos son Manuel Kim. Sí. Yo no sabía si todos los Manuel Kim que encontré eran el mismo o eran diferentes. Pero de esa migración también se trasladaron al centro del país, porque ahí es donde sí. yo conocí Sí. de hecho, visité varias veces en mi juventud el club coreano en la Ciudad de México, y es gente que también tuvo una movilidad social importante, llegó a clases medias acomodadas, y ahí ya se fueron tejiendo la mano e hicieron su endogrupo cultural al menos, pero mestizándose con la población mexicana. Eso también sucedió en Tijuana. Es que cuando se acaban estos 4 años, estos trabajadores ya son libres. Y entonces ya pueden moverse, ya tienen movilidad geográfica, y eso es algo que también los va a caracterizar mucho, que se mueven demasiado, ya sea dentro de Yucatán para trabajar en una hacienda 2 años, en otra hacienda, o empiezan a salir de Yucatán. Ahí están los que se van a Cuba, por ejemplo, a trabajar la caña de azúcar. Se van a Veracruz, se van a la Ciudad de México, como ya dijiste, se van a Tijuana, que allá también forman un grupo bastante importante que también remonta en la escala socioeconómica. Me parece que esos que salen de Yucatán, como empiezan a tener una vida mucho más urbana y con mucho más posibilidades de ascender en la escala socioeconómica, al contrario de los que se quedan en Yucatán, pues que la mayor parte se queda trabajando en las áreas de la agricultura. Absorbidos en el área rural. Exacto. Esto es muy interesante, pero vamos a otra migración. La libanesa de alguna forma es muy conocida. ¿Qué otras migraciones has trabajado? Sí, bueno, pues ahí ¿Y cuál es, bueno, los nuevos proyectos? Es a lo que quiero que vayamos. Pero ¿qué más trabajaste? ¿A los norteamericanos? En eso estoy, ¿no? Abandono la historia, digamos, la visión histórica de las migraciones, y cuando termino el proyecto de libaneses y coreanos, pues me decido, ¿no?, por trabajar, porque además es algo que, pues, la UX, ¿no?, en la Unidad de Ciencias Sociales está en el centro, entonces cada uno que va al centro es algo que ves todos los días y es una transformación constante, diaria, impresionante. Entonces era algo que me llamaba mucho la atención y dije, bueno, si yo sé trabajar migraciones, no necesariamente las tengo que trabajar de manera histórica, las puedo trabajar actuales, y me decidí por armar pues un proyecto que trabajé lo que se llama migraciones de estilo de vida, en la ciudad de Mérida, y mucho más particularmente lo que yo he trabajado es en el centro histórico, ¿no? Y cómo estas migraciones y estos nuevos procesos que se están dando en el centro histórico pues han generado algunas transformaciones socioespaciales dentro de este centro histórico, que como puedes ver no tiene nada que ver como hace 20 años, ¿no? De lo que era hace 20 años y lo que tenemos el día de hoy de centro histórico, pues es mucho más embellecido, interesante, sofisticado, y hasta cierto punto aburguesado también. Aburguesado también, ya estamos como en las colonias burguesas de la Ciudad de México. ¿Quiénes son estos migrantes? ¿Norteamericanos, canadienses? Sí, también. Entendemos, ambos. Sí. Entonces, ¿a ti te interesa este modelo de gentrificación, se llama, en el centro de la ciudad, donde estos migrantes se instalan? ¿Cuáles son los factores, como tu visión sociológica, social del asunto? ¿Cuáles son los favores a favor y un poco en contra de este nuevo modelo de espacio y de cultura dentro de la ciudad, del cuadro histórico? Bueno, pues sí, hay como muchas cosas que están... que la balanza de pronto se inclina a favor y de pronto en contra, porque pues sí podemos decir mucho de ambos lados, ¿no? Yo diría a favor, tenemos un centro histórico en la ciudad de Mérida, no todo, pero sí por lo menos yo diría en la parte norte del centro histórico, mucho más embellecido, mucho más interesante, mucho más limpio, más iluminado, con mucho mayor oferta de lo que había antes, ¿no? Sí hay un rescate de este espacio que estaba abandonado y terciarizado, y desolado, hasta ciertas áreas eran como hasta daba miedo pasar por ahí en la noche, ¿no? Sí, como el Parque de Santa Lucía, que bueno, ahora es el nodo, ¿no?, del turismo. No, es que es sorprendente, pero a ver, ellos compran estas casas antiguas que muchas veces las familias yucatecas de la herencia de la abuela o quedan intestados o no hay recursos, porque son inversiones millonarias, porque se tiene que mantener la estructura, la infraestructura del centro urbano estéticamente de tipo colonial.
ellos vienen con recursos, remodelan y obviamente pues hacen, como se dice por ahí, más chula Mérida, ¿no? Exactamente, sí. Esos son los aspectos positivos. El negativo de ese proceso es el encarecimiento. Claro. ¿No? Hay un claro encarecimiento. ¿Por qué? Porque esta gente viene y compra caro y eso empuja los precios hacia arriba y hay pues toda una especulación inmobiliaria en toda la ciudad, pero particularmente en el centro histórico, ¿no? Y es ahí donde pues vienen también un poco las contradicciones. Se habla de que obviamente con la migración al centro histórico tiene limitación de agua, por ejemplo, ¿no? Sí. O, en fin, muchas personas de los barrios básicos, Santiago, Santana, que de alguna forma sienten que son desplazados sus espacios, y pues eso siempre sucede, ¿no? Cuando llega gente de fuera y te va cambiando la fisonomía. Todo. Simbólicamente la transformación o sea, se ve, ¿no? O sea, los olores, las formas, las macetas, las ventanas, las puertas, los colores. Todo es simbólicamente está completamente diferente a lo que era la Mérida de antes, ¿no? Al centro de Mérida de antes. Y eso obviamente son mundos paralelos que de alguna manera conviven dentro del centro histórico, porque todavía hay mucha gente, antiguos yucatecos, que todavía viven en ese centro, y los nuevos residentes, pero son como vidas paralelas, ¿no? Yo digo siempre, comparten muros, calles, banquetas, pero no estilos de vida, no hay fusión todavía. Y no creo que la haya, porque además está la barrera del idioma. Sí. No creo que vaya a remontarse eso. No por ahora. Bueno, y este fenómeno se está dando en toda la ciudad, porque también en el norte sucede lo mismo con los nuevos conglomerados inmobiliarios. Claro, pero en el norte no tenemos esta cuestión de lo que se llama el patrimonio histórico construido, ¿no? Y eso es algo que también lo ponemos en la balanza. Este patrimonio está cambiando de manos, ¿no? Exactamente, porque ¿quiénes son los que están comprando estas casas históricas, coloniales del centro histórico? Pues estos nuevos residentes, y cuando ellos ya no estén, ¿qué va a pasar? ¿No? O sea, van a venir, pues ellos heredan estas propiedades. Van a heredar, ¿no? Esas propiedades. ¿Qué pasa? ¿Qué va a pasar con esas propiedades una vez que ellos ya no estén acá? En síntesis, Claudia, con estos migrantes aquí en el primer cuadro de la ciudad, se ven muchos negocios nuevos. ¿Cuál es el perfil? ¿Qué es lo que están haciendo los migrantes norteamericanos, tanto estadounidenses como canadienses? ¿Cuál es el área, su área de oportunidad en términos comerciales? Para ellos. Comprar estos productos. Ellos son los principales consumidores de las galerías de arte. De sus propios. ¿Qué tenemos? Ajá. Yo he visto cafeterías muy fancy, ¿no? Cafeterías, hoteles boutique, que son casi como los champiñones. Ahí donde llovió, ahí salió un nuevo hotel boutique. Restaurantes, uno más sofisticado que el otro. Tiendas de artesanía, pero ya no es la artesanía esa de antes, ¿no? La casita maya, ¿no? Ahora es una artesanía de autor, sofisticada, cara, ¿no? Es toda una serie de productos y servicios de alta gama que están destinados a personas con un capital económico considerable, que no necesariamente se relaciona con las personas que viven en el centro. O sea, es un centro histórico que ya no es para los que viven ahí, sino para los que tienen más capital económico. Los que tienen más capital. Entonces, los primeros consumidores son ellos mismos. Sí, yo diría que sí. ¿Sí? Y los turistas, obviamente, ¿no? Porque esto va de la mano, es un proceso de turistificación del centro histórico que se relaciona con la gentrificación y que se relaciona con la llegada de estos migrantes, ¿no? O sea, es como todo un proceso, un engranaje perfecto que va funcionando. Y ahora también las clases medias yucatecas van al centro y consumen estos servicios, ¿no? Porque ya es chic ir a cenar y a consumir en esos lugares bonitos del centro histórico, ¿sí? Pues como pueden ver, aquí es un tema pues de mucha actualidad, es algo que se está dando y va creciendo todos los días. Es sorprendente a veces caminar por el centro, quienes a veces nos alejamos mucho ya de esa zona porque ya están con bastante tráfico, pero yo he visto desarrollos de este tipo de proyectos comerciales
que están transformando la cultura y obviamente la infraestructura urbana. Muy interesante este tema, pero espérese un poquito más porque tenemos una tercera etapa con la entrevista aquí con la doctora Claudia Dávila, investigadora de la Universidad Autónoma de Yucatán y además es una investigadora nacional del CONACYT. Volvemos. Estamos de vuelta aquí en su programa Tiempo de Mujeres con don José Moguel en los controles, con la doctora Claudia Dávila Valdés, investigadora de la Universidad Autónoma de Yucatán ya desde hace varios años y además es investigadora nacional por el CONACYT. Claudia, nos has dicho que pues en la segunda intervención que pues has trabajado con, muy interesante, la migración coreana, la libanesa, y te has especializado, yo creo que eres de las que más ha trabajado, si no es que la que está abriendo brecha en este tipo de estudios de los migrantes norteamericanos que han transformado sobre todo el centro histórico de la ciudad, pero que también se han integrado a las colonias del norte, sobre todo, que es donde están los colegios que son bilingües y que de alguna forma les permiten la incorporación más fácil. Claudia, ¿qué seguiría en tus estudios? La metodología que estás trabajando ahora, dejaste un poco la metodología histórica y lo que has estado haciendo ahora, según he visto en algunos de tus últimos papers, es un estudio más de trabajo cualitativo, más de trabajo de historias de vida con estos migrantes. ¿Están contentos? ¿Están integrados? ¿Están a gusto? ¿Qué retos les ves? ¿Cuáles son sus problemas? Sí, yo la verdad es que con los que he tenido oportunidad de entrevistar, todos se muestran súper contentos y súper dispuestos de seguir viviendo en Mérida hasta el final de los tiempos. No me digas, o sea, el calor no importa, no. Tienen aire acondicionado. Es que creo que en Mérida cuando ya pasaste 1 o 2 temporadas de calor es que ya estás del otro lado y sí puedes hacer una vida en la ciudad de Mérida, ¿no? Entonces ellos pues con eso no tienen mucho problema. Yo creo que su principal problema tiene que ver con el idioma. Como te decía, muchos de ellos no hablan castellano porque o no quieren o porque no pueden, simplemente ya no pueden aprenderlo. Pero no es un problema para ellos porque a nivel social ellos se relacionan entre ellos mismos, entonces no necesitan hablar castellano. Y si van a un lugar donde no se habla español, pues contratan a un traductor y pues ningún problema, ¿no? Como te decía, son los que no están en el centro histórico y que tienen hijos y que se establecen más hacia esparcidos por toda la ciudad, son los que se integran mejor y ellos sí, pues de alguna manera, incluso son más jóvenes, ¿no? Sí, se integran más. ¿Qué grupos? O sea, supongo que en el centro histórico está la gente mayor. Sí. ¿Y los más jóvenes están fuera? Sí, sí. Tenemos que entender que la migración de estilo de vida es un grupo muy heterogéneo, ¿no? O sea, no podemos decir todos son jubilados o todos tienen más de 50 años, ¿no? De hecho, yo estoy trabajando ahorita, trabajé un grupo muy particular que tiene que ver con hombres homosexuales que llegaron a vivir a la ciudad de Mérida, extranjeros, migrantes de estilo de vida, y yo fui a entrevistarlos para preguntarles si Mérida era una ciudad gay friendly o no, cómo vivían su homosexualidad, su vida en pareja en esta ciudad. Y eso fue pues un trabajo que hice con un colega de la Facultad de Ciencias Antropológicas, con Fernando Enseñat, y pues salió que están muy felices. Ellos están encantados de vivir en Mérida, jamás han tenido un problema de ninguno, ni por ser extranjeros, ni por ser homosexuales, ni por ser hombres, ni mucho menos, ¿no? No han tenido rechazo a pesar de que somos una sociedad todavía muy conservadora. No. Ahora, también es cierto que ellos son estadounidenses, norteamericanos o europeos, ¿no? Entonces, físicamente son diferentes, ¿no? Y económicamente también. La mayor parte tiene más recursos económicos que la gran parte de la población en Yucatán. Entonces, nos preguntábamos, ¿pasa lo mismo con los migrantes que vienen, hombres homosexuales extranjeros que vienen de países con menor desarrollo que México?
o sea, de Guatemala para abajo, por ejemplo, Los el Caribe, latinoamericanos. latinoamericanos, desde Guatemala hasta Chile, Argentina, pasando por el Caribe. ¿Vas a contrastar los grupos? O sea, Ahora, ya trabajaste los norteamericanos europeos con esta perspectiva de friendly, ¿cómo se dice? Gay friendly, Mérida gay friendly. Y ahora vas a contrastarlo con los grupos latinoamericanos, porque pues también tenemos una gran migración venezolana, guatemalteca, colombiana. Acabo de visitar un restaurante colombiano buenísimo. Nos estamos diversificando. A mucha gente no le gusta este enriquecimiento porque se siente desplazada. Tendrán sus motivos también, ¿no? Uno los ve a distancia, pero vemos que pues hay migración muy focalizada, como este caso que mencionas, ¿no? Entonces ahora vas a trabajar con los grupos homosexuales latinoamericanos residiendo en Mérida para ver si esta no discriminación que no identificaste con los norteamericanos o europeos se da con los latinoamericanos. Exactamente, porque además hay como una diferencia importante, no es lo mismo venir ya en tu edad de retiro, que es la mayor parte de los que entrevisté, hombres homosexuales de Norteamérica, pues ya tienen recursos o no tienen mucha necesidad económica. En cambio, los que vienen de Latinoamérica, pues sí vienen a trabajar y a buscar nuevas oportunidades de empleo para buscarse una mejor vida. Entonces, eso tiene implicaciones y yo quiero saber cómo les va a estas personas y cómo viven la ciudad con esta característica que ellos tienen, ¿no? Que pues son hombres homosexuales que viven en la ciudad de Mérida. Pues muy interesante, Claudia. La verdad, como podemos ver, Mérida y Yucatán está viviendo una gran transformación. Para bien o para mal, estamos montados en este barco. Se ha vendido tanto el estado, se ha vendido tanto la ciudad hacia afuera como la más bonita, la más dinámica, porque además es cierto, somos el centro urbano metropolitano más importante del sureste del país y de varios estados más, donde aquí tenemos una gran oferta hospitalaria, educativa, financiera, comercial y pues en este caso cultural. Y ahora, sobre todo de vivienda, tenemos una gran, yo creo que ya una gran burbuja inmobiliaria que está trayendo a muchos migrantes y esto tiene cosas a favor y en contra, aquí no estamos abogando o no. Pero este tipo de estudios nos permite ver cómo es esta nueva Mérida, esta Mérida dinámica, esta Mérida que nunca nos imaginamos ver. Yo no me imaginaba ver tantos cambios y uno de ellos es esto de las migraciones. Pero bueno, deseo que tu proyecto nos avises. Gracias. ¿Cómo te va con tu nuevo proyecto? Apenas lo termines. Y sí, me gustaría, antes de que terminemos la entrevista, Claudia, que nos comentes cómo le hiciste, cómo le hizo la doctora Claudia Dávila, pues una reconocida investigadora nacional. ¿Cómo le hiciste finalmente con el primer proyecto que nos dijiste en la primera etapa de la entrevista? Tú querías ser mamá. ¿Lograste ser mamá? Cuéntanos. Sí, lo logré. En realidad tengo pues 2 hijos adolescentes, ¿no? Entonces, Dios de mi vida. Sí, de 15 y de 12 años que me han venido pues acompañando de alguna manera en esta trayectoria de dividir las tareas. Doble jornada. Sí, porque la verdad es que pues como papás siempre quisimos estar implicados en la educación de nuestros hijos y ser nosotros los que nos ocupemos de nuestros hijos y hemos estado muy encima de ellos. Entonces, pero sí es un reto importante, ¿no? O sea, desde pasar por el embarazo y los achaques del embarazo y luego el parto y luego el posparto y todo lo que viene, las noches, las crianzas, todo. El paper, el CONACYT, los pañales. Escribir la tesis con una mano y amamantar con la otra, ¿no? Entonces sí era como pues hay que hacerlo, ¿no? O sea, sí se puede, es un reto mayor, pero pues sí se puede. Y ahora que ya mis hijos están mucho más grandes y pues ya no necesitan que la mamá esté ahí todo el tiempo, ya la mamá ya nada más es chofer. Sí. Yo compagino mi vida de investigadora con la de chofer con mis hijos, entre tanto busco los momentos para seguir leyendo y haciendo mis propias actividades, pero
los veo o sea, con mucho cariño y mucho orgullo de haber pasado con ellos este tiempo de formación también mía profesional, ¿no? Porque pues yo estaba terminando el doctorado, cuando yo hice mi examen de doctorado, mi hija tenía 7 meses, ¿no? Entonces ha sido ir creciendo juntos, ¿no? Ellos físicamente y yo pues profesionalmente y sí se ha podido, sí, sí. Eso me da mucho gusto y quiero decirles que yo invité a Claudia, le tengo un aprecio personal, porque yo la vi embarazada y insistiendo para entrar a la Universidad Autónoma de Yucatán, que tiene pues muchos candados, muchas evaluaciones, una gran fila para las contrataciones. Yo decía, esta mujer con esa pancita de ese tamaño, ¿cómo se está aventando este proyecto? Si está por graduarse en el doctorado y además ya está escribiendo papers y además se va de trabajo de campo a los archivos. Y fue una mujer que la verdad, nunca te lo había dicho, Claudia. Ay, gracias. Pero la verdad a mí me admiró mucho ver la fortaleza de Claudia, ahora doctora, ahora mamá de 2 adolescentes. Yo la vi crecer, a veces la vi con cara de cansancio, tampoco te lo había dicho. Ahora la veo radiante, yo no sé qué esté pasando, pero esto de las investigaciones y los hijos que ya de alguna forma pues ya tienen más autonomía porque son adolescentes, te veo floreciente, te veo muy brillante y la verdad por eso quería entrevistarte. Ay, Claudia. No, eres un referente de, pues ella es de los grupos, del grupo joven de investigadores en la universidad y es por ello que quería rescatar tu historia. No, hombre, salgo de aquí así como baborrea. De eso se trata, de rescatar estas historias de éxito de mujeres muy luchonas, de mujeres muy entronas, como es el caso de Claudia, donde después de pues hacer una prepa durante 5 años casi por correo, finalmente termina siendo una investigadora destacada. Te felicito, Claudia, así todo mi cariño. Ay, gracias, para tu familia, a la que aprecio mucho. No, gracias. Y espero que nos visites pronto. ¿Algún mensaje final? Cuando quieras, pues nada, que los sueños son posibles, pero se necesita mucha constancia y mucha dedicación, ¿no? Eso es, yo creo que la base de todo. ¿Valió la pena, Claudia? Sí, completamente. Yo estoy muy feliz en mis zapatos. Ay, qué bueno. Sí. Luego les contamos algo de sus zapatos, pero eso quedará aquí. Les agradecemos mucho a don José en los controles, a don José Moguel en los controles, a la revista Peninsular y sobre todo a todas y todos ustedes que nos acompañan una vez más aquí en su programa Tiempo de Mujeres y de nuevo a la doctora Claudia Dávila Valdés. Muchísimas gracias. Las vemos la próxima semana con otra invitada especial. No se pierda nuestro programa. Les abrazo.